Una vida entera no cabe dentro de una maleta. Estas son frases de migrantes. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta producción le doy la más cordial bienvenida a toda nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted lo sabe bien, nos puede encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestras redes sociales, en todas las redes sociales nos va a encontrar como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube, que es muy importante, ahí nos va a encontrar como TV4 Guanajuato Oficial. Teléfonos en el estudio 4777-1618-28, 107-19-1036. De la misma manera, quiero dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes sean bienvenidos a su programa Migraciones. Y ahora, si usted me lo permite, arrancamos de lleno con información. Y es que los migrantes son orillados a pedir documentos ilegales ante las demoras del Instituto Nacional de Migración y la Comar, eso aquí en México, y no es nada nuevo, ¿eh? Es algo que hemos estado denunciando mucho, pero le cuento los detalles. La presencia de migrantes en Chiapas ha disminuido, pero aún prevalece, y como consecuencia los abusos y propuestas ilegales hacia esta población por parte de los mismos mexicanos. Bueno, y es que a inicio de este 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de 3 funcionarios del registro civil del municipio de Tzimol, presuntamente relacionados con el registro regular de personas extranjeras como mexicanos. Se lo habíamos comentado, recuerde usted. Una denuncia por parte de Dirección General del Registro Civil donde ellos mismos, al hacer una auditoría, a través del órgano interno detectaron anomalías en cuanto al funcionamiento y manejo de información. Esta investigación se inició tras una denuncia recibida el pasado 12 de enero de 2026 por parte de la Dirección General del Registro Civil en Chiapas. En la expedición, así como corrección de actas de nacimiento, se logró detectar anomalías y también se hizo la investigación correspondiente para lograr saber quiénes eran los responsables. Y esto derivó en la detención de estas 3 personas. Se solicitó la orden de aprehensión, fueron aprehendidas, se lo platicamos, era una señora que ya trabajaba ahí, un ex trabajador. Sin embargo, los migrantes que aún prevalecen en Chiapas indican que quienes llegan a aceptar la expedición ilegal de actas lo hacen ante la desesperación de los procesos tan tardados, tanto de Comar como del Instituto Nacional de Migración. Tengo un amigo que desde hace 8 meses está yendo a Comar y todavía no le han dado una respuesta. Tarda demasiado. Y en caso de migración, lo que he escuchado es que ellos tienen que dar una visa temporal por 1 año. Él es un migrante venezolano que fue deportado desde los Estados Unidos hacia Villahermosa meses atrás, posteriormente trasladado a Tapachula y actualmente permanece en Tuxtla Gutiérrez. Indica que pese a realizar los trámites correspondientes, nomás no hay respuesta. No les queda de otra. Se tienen que ir a pedir un acta de nacimiento falsa, aunque sabemos que es ilegal. Pero, a ver, dígame usted, ¿qué haría si no le dan los papeles a usted, no le dan la oportunidad, no le dan lo que solicita y le dan largas, 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 y se le presenta una oportunidad de pagar una lanita y tener todo fácil? Pues obvio, ¿no? Digo, no les queda de otra, no pueden trabajar, no tienen para vivir, no tienen para comer, para sostener a sus familias si es que vienen con ellos. Obvio que se van a ir por la más fácil. Entre las muchas irregularidades que está cometiendo el gobierno de los Estados Unidos, que si las redadas, que si las detenciones, que si los hacinamientos en los centros de detención, que si el no respeto a los derechos humanos, hay otras cosas que son la cancelación de procesos para migrantes que ya venían trabajándose en un juzgado sin una explicación. Y esto le ha costado y le está costando al gobierno de los Estados Unidos muchas demandas que se suman a las miles que ya tienen encima. Vamos a escuchar de qué se trata. Se presentó una demanda a inicios de este mes y vamos a ver más detalles por acá
porque hay cerca de 200 personas en esa demanda. Tenemos por acá, por ejemplo, personas de Cuba. Dice, Raidel es un nacional de Cuba solicitante de ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano con su caso pausado sin explicación. Brian, nacional cubano bajo el parol humanitario con la I-485 y la I-765 congelado. Manuel, cubano bajo parol humanitario con ajuste de estatus y permiso de trabajo detenido. Gladys, cubana beneficiaria de parol humanitario y petición familiar con ajuste de estatus sin adjudicar. Demandantes de Venezuela, tenemos a Chelmira, tiene una I-751 y una N-400 afectados por la pausa aplicada a venezolanos. Tenemos a José, que es un inmigrante venezolano que es médico, que es asilado y residente permanente afectado por la suspensión del proceso. Tenemos a Francis, venezolana también, tiene una petición de ajuste de estatus por matrimonio con ciudadano estadounidense, caso congelado, pero caso detenido. Y es que era de esperarse, porque Estados Unidos es el país de las demandas. Por cualquier cosa te demandan. Incluso si no eres un ciudadano norteamericano, puedes demandar al gobierno, claro que sí. Si se violaron tus derechos, si no te avisaron, si te eliminaron tu proceso sin una explicación, puedes demandar. Oiga, ese es un tema del que ya le habíamos hablado y que muy poco se ha tocado. Se ha hablado mucho de la disminución de remesas que llegan a México y, pues, obviamente, todos lo recordamos. El COVID nos pegó fuerte. Bajaron las remesas. En algunos puntos incluso aumentaron por el esfuerzo que hicieron nuestros paisanos. Pero ahora con este tema de las redadas, de la lucha contra los migrantes, pues las remesas también han bajado y han bajado muchísimo, pero no es el único motivo. Yo se lo dije en algún momento, los migrantes están envejeciendo y las nuevas generaciones, segundas, terceras o cuartas generaciones que están quedando, ya no tienen interés por México. O si lo tienen, no es el mismo, no es el mismo arraigo. Y entonces el envejecimiento de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos es uno de los varios factores detrás de la caída de las remesas. Le cuento los detalles de esto. Tal como informó el Banco de México, las remesas recibidas en el país durante el año pasado registraron una caída del 4.6% anual. Se trata de la primera caída desde 2015, que es explicada por expertos del Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, por 5 factores que incluyen un cambio en las características demográficas de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. De acuerdo con los expertos del centro, otros factores que influyeron en la caída de las remesas son la disminución a nivel del empleo para mexicanos en Estados Unidos, un retorno significativo de migrantes mexicanos al país, ausencia o asistencia irregular de algunos migrantes mexicanos a sus empleos en aquel país, así como la reducción de envíos dirigidos a migrantes en tránsito. Según los datos de Banjico, los hogares beneficiados por estas transferencias recibieron 61.791 millones de dólares en todo el año pasado, cifra que, aun siendo positiva, contrasta con los 64.746 millones de dólares que ingresaron en el 2024, nivel que resultó histórico. Al interior de la segunda nota de remesas que divulgó el CEMLA, explicaron que ante la ausencia por muchos años de un nuevo flujo migratorio mexicano hacia los Estados Unidos, aumentó la mediana edad de ese grupo. Cambió gradualmente la estructura de edades hacia una menos propicia al envío de remesas. Se están haciendo viejos. Agregaron que este último factor acentuará en los próximos años afectando el envío de remesas. Van a bajar. Cuidado al gobierno de México, porque de verdad, mire, durante muchos años, el gobierno mexicano se ha beneficiado de que las remesas sean el segundo ingreso más importante. Y con esto vivimos muchos. No, digo, a final de cuentas todos nos beneficiamos cuando llegan las remesas. Si empiezan a bajar, ¿qué vamos a hacer? Vivir del petróleo no nos da. Hay que producir nosotros. Entonces, el gobierno de México tendrá una tarea muy grande para poder suplir la caída que se viene en los próximos años en las remesas, porque yo insisto, los migrantes de segunda, tercera y cuarta generación que están ahora en edad productiva en los Estados Unidos tienen ahora menos arraigo por México
y menos arraigo para mandar remesas. Así las cosas. En algunos estados de la Unión Americana, no digo que en todos, pero sí en algunos, sí lo hemos visto, ¿no? Minnesota, Illinois, California. Aunque usted tenga un estatus migratorio legal en los Estados Unidos, lo más recomendable es no salir sin documentos. ¿Para qué? Pues para evitarnos algún problema y algún mal rato cuando nos enfrentemos a ICE. Vamos a escuchar las recomendaciones. Siguen teniendo derecho a ver al juez, pero solo aquellos que tienen más de 2 años viviendo en este país. El gobierno ha cambiado la forma en que va a procesar a las personas inmigrantes que se encuentren dentro de Estados Unidos. Y ha cambiado la regla porque hasta la semana pasada, si usted era encontrado indocumentado dentro de los Estados Unidos y usted no tenía una deportación anterior, usted tiene derecho a pedir una audiencia con un juez. Bueno, ahora el gobierno ha cambiado la regla y ha dicho, siguen teniendo derecho a ver al juez, pero solo aquellos que tienen más de 2 años viviendo en este país. Entonces, a partir de ahora, es muy importante que usted tenga pruebas de que tiene más de 2 años viviendo en este país con usted, en su cuerpo, en su cartera, en su billetera, en todo momento. Así que, por favor, fíjese cualquier documento de identidad que tenga una fecha de expedición que sea de más de 2 años. Si no tiene ese documento por cualquier razón, necesito que lleve en su cartera una cuenta, un recibo de luz, de agua, de teléfono, que sea de hace más de 2 años para que vean que usted está viviendo aquí desde hace más de 2 años. Esta nueva orden de que las personas con menos de 2 años no tienen derecho a ver a un juez va a ser litigada, pero mientras tanto tenemos que protegernos, sobre todo si usted es indocumentado. Y no le estoy diciendo que haga nada inapropiado, le estoy diciendo que se proteja con las pruebas que necesita para que ICE no lo pueda sacar sin darle ese derecho a ver al juez. ¿Ok? Es ilógico, yo lo sé. Digo, aquí en México yo puedo salir a la calle sin ningún documento que acredite mi identidad porque no lo necesito. Estoy en una nación que es libre, donde soy libre. Pero las cosas así como están en Estados Unidos, pues mejor, mire, prevenir que lamentar. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Allá en Estados Unidos también se ha dado mucho que la gente sale a protestar. Pero ICE está poniendo mucha atención en esto también, porque la amenaza es esa. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si protestas, entonces estás en contra mía. Y si entonces estás en contra mía, te voy a detener, aunque sea ciudadano. Lo hemos visto. Te vamos a inventar cualquier cargo, porque la mentira se ha vuelto una constante en el gobierno norteamericano. Y entonces, formas en las que ICE rastrea a los manifestantes en protestas. Vamos a ver. Mire. El sistema de vigilancia migratoria en los Estados Unidos dio un salto silencioso y ya no se limita a operativos en la frontera. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos amplía su rastreador de migrantes, incluso durante las protestas. ¿Cuáles son estos métodos que está utilizando en las protestas y en la vida cotidiana? Utilizan vigilancia biométrica en la calle. Durante el último año, los agentes migratorios comenzaron a usar reconocimiento facial directamente en la vía pública. Para ello, se emplea Mobile Fortify, una aplicación desarrollada por NEC que compara fotos de rostros y huellas dactilares con bases de datos oficiales que incluyen estatus legal e información biográfica. Imagínense. A este sistema se suma el escaneo de iris creado por B12 Technologies. Según el fabricante, la herramienta puede identificar a una persona a corta distancia en cuestión de segundos. Algunos ciudadanos denunciaron controles realizados en tiempo real en espacios públicos. También hay drones con visión nocturna para vigilancia a distancia.
El monitoreo aéreo forma parte del mismo esquema operativo. El ICE adquirió drones Skydio X10D, equipados con cámaras térmicas y visión nocturna capaces de detectar personas a varios kilómetros. Modelos más pequeños que estos dispositivos se utilizaron para observar protestas durante el último año, ampliando el alcance de la supervisión desde tierra y hasta por aire. Rastreo de celulares con geolocalización masiva. Ande. La agencia también utilizó simuladores de antenas celulares conocidos como Stingrays. Estos dispositivos engañan a teléfonos cercanos para revelar su ubicación aproximada. La normativa exige una orden judicial para su uso, aunque informes internos, pues, detecten incumplimientos reiterados. Bah, ya sabemos. Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que obligó a obtener órdenes judiciales para acceder a datos telefónicos, el ICE recurrió a intermediarios comerciales. En septiembre contrató la base Weblock de Penlick, que permite delimitar zonas específicas y rastrear todos los teléfonos dentro de ellas. Documentos oficiales muestran que la agencia expresó interés en ampliar este tipo de recursos. Bueno, pues se van por cualquier vía, ¿no? De operativos migratorios al monitoreo del espacio público. El uso combinado de biometría, drones y rastreo digital marca una expansión, perdón. Las tecnologías no solo se emplean para localizar personas con estatus migratorio irregular, también se han utilizado para observar manifestaciones y redes de activismo, incorporando nuevas capas de vigilancia sobre la vida pública. La integración de estos sistemas permite al ICE cruzar información personal, ubicación y actividad en tiempo real, configurando un modelo de supervisión con múltiples fuentes de datos simultáneamente. La tecnología nos alcanzó y nos está rebasando. Lo que veíamos en películas ya lo estamos viendo en la vida real. Aquí la pregunta es, ¿todo esto es legal? ¿Todo esto está regulado? ¿Está regulado que haya una cámara de reconocimiento facial en la calle donde yo voy caminando y de repente detecta mi rostro y me busca entre miles de personas y dice si soy o no soy un migrante indocumentado? ¿Esto es legal realmente? Sabemos que a Estados Unidos no le importa, al gobierno de Estados Unidos no le importa si es legal o no es legal, lo van a hacer. Pero a final de cuentas siempre también, pues hay que meter la espinita, ¿no? Que quien se encargue de hacer cumplir la ley, en este caso los legisladores, pues metan presión para ver si es legal. Y si no es legal, mínimo que se intente que lo dejen de hacer. Para cada cosa, para cada falla hay un perdón. ¿Qué tipos de perdón migratorio existen? Vamos a escuchar. Bueno, si te deportaron y tienes un castigo pendiente con, con los Estados Unidos, tienes que saber que existen procesos de perdón que son distintos, ¿no? Pero cada uno tiene su especificidad y cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, el I-212, que es uno de los más comunes que viene con literales de muchos, muchos números y letras, 6I, 6AI, o sea, muchos, muchos. Pues ese básicamente nosotros lo usamos cuando ya tuviste una deportación y quieres volver a pedir un ingreso hacia los Estados Unidos. Ahora, también existe el I-601. Sí, el I-601 se usa mucho cuando la gente está solicitando residencias, ¿sí? Y cuando en esas residencias necesitan pagar estas inhabilidades que han tenido, fraude, delitos o simplemente la presencia ilegal, que es haber entrado con visa, quedarse y después quieren casarse y bueno. Hay otro que es el I-600A, el I-601A, que marca solamente cuando hubo presencia ilegal y se tramita antes, ojo, antes de la cita consular. Y este es el que muchísima gente comete el error porque pasan todos, el I-130 UCIS lo aprueba, las peticiones pasan y cuando llega la cita, ¡pum!, se llegan esta sorpresa con este tipo de formulario que tienen que acabar de hacer. Y el otro que es cuando uno solicita, por ejemplo, una visa U, que es, bueno, víctima, la visa T, categoría T, que pues obviamente son especificidades distintas, pero se utiliza mucho y es del I-192. Ese es como que un perdón administrativo que se usa y va mucho para el tema migratorio, ¿no es cierto? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque he visto muchas personas presentar los perdones equivocados o a veces ni siquiera saben que tienen que aplicar un perdón.
he visto personas, si ustedes leen los comentarios que tenemos, personas que están esperando años los perdones y es porque no los están tramitando bien. Otras personas que pagan muchísimo dinero y tampoco es que sea tan exuberante los procesos, los costos. Por ejemplo, de un formulario I-601, por ejemplo, o un I-212. Ya solo la tasa del gobierno está entre los $1,200, $1,057, más o menos, ¿ok? Más obviamente los honorarios que nosotros cobramos, que son independientemente distintos de los casos que se tengan que hacer, hay que hacer follas antes y todo. Entonces, pues, la recomendación que nosotros damos es que no se presenten a ningún proceso. Si ya saben que tienen un problema, no se presenten por presentarse en ningún caso de esto, sino simplemente em, sean prácticos, nos soliciten la información correcta, nosotros revisamos los récords migratorios y obviamente podemos decir cómo o qué tipo de perdón tienes que aplicar. Agenda una consulta evaluativa con nosotros, es lo primero que hacemos, es el primer paso para poder enterarnos de tu caso, para poder revisar documentos, papeles que tengas, lo que hayas firmado, lo que te hayas o lo que te haya sucedido, lo que te acuerdes en ese espacio de la consulta, nosotros nos ponemos a revisar el caso. Cualquier duda que tengas, como te indico, escríbenos y estamos en contacto contigo. Platíquelo con su abogado, él le dará la mejor información y le dirá cuál es el que hay que pedir. En un lamentable hecho, una maestra de Georgia perdió la vida en una persecución de ICE. Fue lamentable, mire, es que según el Departamento de Policía del Condado de Chatham, Linda Davis fue colisionada cerca de las 7:45 de la mañana en una intersección. El responsable de su muerte fue Oscar Vázquez López, de 38 años, quien lamentablemente pues intentaba evadir una parada de tráfico iniciada por oficiales federales durante un operativo en la zona. Adicionalmente, pues se dijo que en las investigaciones preliminares indican que los agentes de seguridad nacional no tuvieron nada que ver. Solamente ellos intentaron detener el vehículo, le hicieron la parada, se asustó, no se detuvo, inició una huida que terminó en el choque frontal contra el auto de la profesora, quien resultó herida y tuvo que ser llevada al hospital y horas después perdió la vida. Hay cargos en contra de esta persona, de este migrante, que es homicidio vehicular en primer grado, conducción temeraria y conducir sin licencia válida, además de no obedecer los dispositivos de control de tráfico. Después de mucho intentar, el perdón migratorio puede ser la segunda oportunidad o el plan B para muchos migrantes. Vamos a ver. El perdón migratorio como segunda oportunidad para la gente que quiere volver a ingresar hacia los Estados Unidos. Si ya te negaron una visa y crees que el pasado que tú tuviste en los Estados Unidos arruina o está arruinando tus planes a futuro para visas, tienes que entender que necesitas un perdón migratorio. Eso no se te va a borrar por ser o porque pasen los años, ¿ok? Este trámite le dice a migración, mira, yo cometí un error en el pasado y yo necesito volver a ingresar en el futuro. Dime en qué tiempo puedo volver a ingresar y dime qué inhabilidad eh, es la que yo tengo en tiempo, en actividades y demás. ¿Quién es el que hace eso? Hace el cónsul. Sí, da el cónsul. No hay un tema para mandar una hoja, un formulario, un correo y decir, ya me perdonaron. Así no funciona. Sí, hay que tener mucho cuidado con ese proceso. Y en ese caso, el cónsul te va a decir cuál es el tiempo que tú tienes para volver a aplicar una visa en un futuro. Es decir, la inhabilidad que tú tienes en base al tiempo que tú tengas. ¿Ok? El tener en realidad el perdón, ¿qué es lo que hace el perdón? Obviamente borra el tema de los castigos, es una apuesta para volver a que puedas visitar a tu familia si está en los Estados Unidos y en realidad muchas ventajas más, ¿sí? A ver, nosotros podemos ayudarte a lograr todo este proceso. Nosotros revisamos tu caso a fondo. Incluso si necesitamos recomendarte que pidas un FOIA, lo vamos a decir para no omitir absolutamente nada. Y lógicamente preparamos toda tu solicitud
de perdón con argumentos sólidos y con toda la información necesaria. Todo esto lo hacemos para que tu proceso de perdón sea completamente técnico y legalmente justificable. ¿Ok? Justificable. Y para que no tengas que estresarte tú con papeleos ni procesos complicados. ¿Ok? En nuestros perfiles, en mi perfil, perdón, de TikTok está nuestros contactos. Escríbenos y agenda una consulta evaluativa para poder saber tu caso y obviamente poder, con la información que nos des, darte la mejor asesoría posible y poder llevar de una mejor forma tu caso migratorio. Ahí lo tiene, como siempre, la recomendación: busque a su abogado y él le sabrá decir qué es lo mejor que tiene que hacer. Con esto terminamos Migraciones este día. Soy Ernesto Méndez Garamillo. Nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.